Este tema de hoy sé que a algunos es posible que algunos que no estén bien preparados los desmotive, pero yo no soy motivador. Yo simplemente comparto el Evangelio, predico, porque hay motivadores. Lo que hoy vamos a ver es un poquito duro en cuanto a lo que hace Dios con un ser humano para formarlo a la imagen de Él. Y nosotros, casi todos nosotros, hermanos, los seres humanos normalmente admiramos ¿a quiénes? ¿A quiénes admiramos nosotros? A aquellas personas que triunfan, son exitosas y multimillonarias. Uno ve unos programas donde ve unas mansiones y unos coches. ¡Uy! Tremendo, ¿cómo le ha ido de bien a esta persona? Y uno los admira. ¿A quién más admiramos nosotros? A esos deportistas que salieron de la barriada y en medio de la desnutrición, pobreza y con esfuerzo han conquistado triunfos hasta nivel mundial. Y hay unos deportistas que uno los admira porque es que han salido de la peor condición. Independientemente de que cuando ganan, pues se compran su lazo de oro, pero bueno, se lo ganaron a punta de... Pero el esfuerzo de ellos ha sido tremendo y uno los admira. También nosotros admiramos a aquellos jóvenes pobres y humildes que vendiendo detalles en su escuela o colegio se hicieron profesionales y en algunos casos científicos de renombre. Hay hombres y mujeres que en la universidad han vendido chocolatinas. Aquí conocí un gran amigo, un gran profesional, a punta de tamales se hizo su carrera profesional y llegó a... Entonces uno dice, hay gente que con el tesón, la capacidad, la perseverancia. También hay veces admiramos mucho al vecino que empezó en una esquina del pueblo arreglando zapatos, calzado, ¿no? Y por su capacidad y perseverancia terminó con una gran empresa y fortuna. Uno puede empezar de zapatero, pero puede terminar con la fábrica. Con una fábrica, ¿no? No terminar con la fábrica, sino... Y también admiramos a quienes con limitaciones o defectos físicos no se postran a lamentarse, sino que en medio de su dolor lograron sus sueños y objetivos. Hay personas que a pesar de las limitaciones físicas, no importa, corren si les falta un pie, si no tienen lo que sea, pero corren, no se limitan a quejarse. Y hay otros que teniéndolo todo, nos quejamos de todo. Yo no los conozco, miran así por la cortina y el día está picho. El picho es uno, que el día viene de Dios. Si hace sol, si llueve, si no está azul el cielo, se amargan, si está nublado también. Es un problema para todos. Yo siempre digo de algunas personas que duermen bien, se levantan chévere, se miran el espejo y quedan bravas. Pero Dios nos dio la carita, nos dio el cuerpo, nos dio la vida para apreciarla y disfrutarla. No importa si somos o no somos. Dios nos hizo, Dios nos creó y debemos darle gracias a Dios por todo. Pero lo que vamos a ver hoy es todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Hoy vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En el pasaje que veremos hoy, los invito a que vayan ubicando sus Biblias, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Pero mientras tanto yo les sigo contando. Un puntico, Felito. En el pasaje que veremos hoy, el apóstol Pablo nos muestra una imagen de sí mismo completamente distinta a todo lo que les conté de lo que admiramos. Contrasta su ministerio, oído a esto, hermano. Pablo aquí en esta carta de Corintios 12, es más, cuando usted vaya a leer la carta segunda de Corintios, le doy una idea. Segunda de Corintios es la defensa del evangelio que Pablo hace frente a sus enemigos y acusadores. Entonces usted va a la segunda carta de Corintios y es una defensa absoluta de todo lo que está pasando, lo que le están diciendo a él. Entonces contrasta su ministerio lleno de tropiezos y debilidades, oído a esto, con el de los falsos maestros que se hacían pasar como superespirituales, lleno de experiencias extraordinarias, aduciendo en cada show
la aprobación de Dios. En aquella época ya estaban haciendo show los domingos. Ya se llenaban de gente y se creían muy super espirituales. Pero como veían a Pablo en su debilidad, en su situación que estaba pasando, lo menospreciaban y lo acusaban de ser un debilucho. Pero no se imaginaban lo que Pablo era en ese momento por dentro, con el poder y la gracia de Dios. Por eso es bueno no admirar. Hay personas que ven esas mega iglesias y quedan asombradas. Y ven una iglesia pequeña, alimentada espiritualmente, y comparan. Pablo se gloriaba en todo aquello que queremos que nadie sepa de nosotros. ¿Sabe qué es lo que no queremos que nadie sepa de nosotros? Nuestra propia debilidad. Queremos siempre aparentar o mostrarnos como ¿qué? Como fuertes. ¿Sí? Yo tengo amigos que andan henchidos, pero de angustia. Por dentro con la procesión, como dicen. Lo mejor es ser reales. Si estamos sufriendo, estamos sufriendo. Si estamos contentos, estamos contentos. Yo me encuentro personas que me dicen, ¿cómo le ha ido? Y le digo, la situación está un poquito apretada. ¿Cierto? Y nos ponemos a conversar. Y de pronto, si es amigo en la fe, le digo, ayúdeme a orar, porque la situación está así o así, así. Y eso es bueno, comentarle a alguien de confianza por las situaciones que uno esté pasando. Porque las mega iglesias le enseñan a las personas, no digan nada, sino siempre conteste bendecido. Entonces llega la gente a las iglesias, ¿cómo le va, hermano? Bendecido, gloria a Dios, pero a veces sin desayunar o con hambre. Entonces, pues, ¿qué le puede ayudar a esa persona si está tan bendecida? Pero tampoco podemos contarle a todo el mundo nuestra situación. Pero es bueno tener hermanos para decirle, estoy pasando por una situación crítica. Entonces, eso es muy lindo porque uno se une a ese dolor, a esa necesidad y le ayuda a orar o le hace acompañamiento. Pero si a toda hora es bendecido, pues bueno, bendito sea Dios. Entonces es bueno ser real. Pablo está mostrándonos y nos va a mostrar en esta carta lo que no queremos mostrar. Segundo de Corintios capítulo 12. Vamos a empezar ahorita en el 1. No nos gusta vernos débiles, equivocarnos públicamente o que alguien se entere de nuestros fracasos. ¿No le ha pasado? A uno le da mucha rabia cuando se equivoca públicamente y que todo. Y no queremos que nadie sepa. Claro, a nadie le gusta mostrar los fracasos. Pablo nos va a hablar algo diferente hoy. Siempre queremos parecer fuertes y exitosos para ser admirados o, como algunos dicen, para crear envidia. Muchas personas y aún muchos creyentes no muestran la realidad de sus vidas, sino quieren aparentar lo que no somos, como para crear envidia, porque dicen que la envidia es mejor que despertarla, que sentirla. Por cualquier lado es pecado. Por el lado que la miremos es pecado. Hacer que otros nos tengan envidia es pecado. Crear envidia es pecado, sentir envidia es pecado. Y no hay envidia de la buena, ¿no? Eso no existe. Porque hay personas que dicen, no, mi envidia es, pero es envidia buena. Y Pablo no necesitaba gloriarse en experiencias porque él las había tenido. Y muy superior a cualquiera de todo lo que le nombré, de fama, de éxito, de carros, de casa. Pablo tuvo experiencia superior. ¿Ustedes saben cuál fue la experiencia más grande que tuvo él? Pablo fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo, donde ningún ser humano ha llegado. Tenga toda la plata del mundo, nunca estuvo tan cerca con Dios. Fue el único ser humano que fue y volvió. Ahora, no sabemos, él dice si fue en el espíritu, fue en la carne, fue en una visión, pero yo estuve allá y me contaron lo que tenía que. Cosas que nunca pudo contarnos a nosotros. De manera que el tema que vamos a ver hoy, hermanos, es una dura lección para aprender. Porque es bien durita la que vamos a ver. Sin anestesia, ¿no, Sara? Sin anestesia, la vamos a ver cómo está escrita.
Entonces vamos a ir a la Biblia, hermanos. Hermanos, esta es nuestra única fuente espiritual. Gracias por la iglesia y gracias por los que predican, pero esta es la fuente nuestra, hermanos, para toda información. Dice la palabra del Señor, ciertamente, segunda de Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, hermanos, que hay ¿cuántos cielos? O sea, que no es este que vemos, este es el firmamento. Después hay un cielo, 2 cielos, y en el tercero es donde está Dios. ¿Y sabe una cosa? Donde vamos a estar nosotros. Y conozco al tal hombre. Pablo está hablando y coloca como a un interlocutor o menciona como a un hombre que dice no conocer, pero es el mismo. Pero lo que Pablo nos está demostrando es que no nos está diciendo yo soy ese hombre. No, él está diciendo conozco a un hombre. Tercero, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Quién sabe qué tanto escuchó? Pero no le es dado escuchar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, Pablo está diciendo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo estaba diciendo, yo no quiero gloriarme de esto para que todos no me vean y digan, uy, ahí va el que llegó del cielo. Si hay gente que va a otro país y regresa, en una semana y regresa ya con el dialecto de allá. Yo conozco amigos que han estado en México 3 días y vienen, ¿qué buscate? ¿Cómo le va cuando llegan al aeropuerto? Pablo lo que está diciendo, yo no quiero que se glorien de mí, ay, allá va el que llegó del cielo. No, yo estoy hablando como de otra persona. Y era para dar a entender eso, que nosotros no debemos gloriarnos de cosas tan... Entonces dice él, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, de lo que vio en el cielo y escuchó, me fue dado un aguijón en mi carne, oído a esto, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ya saben para qué fue enviado este mensajero de Satanás. Porque el ser humano es dado ¿a qué? Al orgullo. Al orgullo. Y hay personas que lo decimos equivocadamente, yo me siento orgulloso de mis hijos. No lo diga, porque eso es orgullo. Diga, me siento feliz, me siento gozoso con lo de mis hijos. Pero cuando uno mete la palabra orgullo, cuando le involucra, es orgullo. Por eso es mejor escuchar el tema de hoy. Le enviaron el mensajero de Satanás, y mire el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, lo que le pasó. Ahora vamos a mirar qué fue lo que le pasó a ese mensajero, qué fue lo que le hizo. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que no le quitó la enfermedad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Me mandó, tengo una debilidad, tengo una enfermedad, lo que haya sido, en vez de amargarme la vida, en vez de andarme quejándome, arrastrando mi dolor, más bien me voy a gozar, me voy a gloriar en esas debilidades. No porque sea resignado, no porque sea masoquista, sino porque comprendió quién era Dios y para qué lo estaba haciendo, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces dice el 10, por lo cual por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Pues este tema tiene tanto, que es uno de los temas difíciles de la Biblia, hermanos. Su interpretación no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a que Él nos enseñe. Amén. Bueno, hermanos, para poder aprender estos temas, tenemos que aprender a leer la Biblia. O si no sacamos versos, ¿sabe por qué hay tantas sectas? Tantas denominaciones, porque han cogido versículos de la Biblia y los acomodan a su estilo y colocan. Entonces, si yo quisiera montar mañana la iglesia de los debiluchos, me agarro de aquí porque soy débil, entonces soy fuerte. Bienvenidos a la iglesia del débil o del fuerte, porque saqué lo que me pareció que era bien. ¿Cómo hacemos para comprender esa parte? Yo siempre hago un repaso como el que hicimos ayer, que fue extraordinario, rápido, sobre el estudio inductivo de la Biblia para poder entender el pasaje. Les voy a hacer un recorderis. ¿Qué es lo primero que hacemos para leer la Biblia? Pues nosotros vamos a orar. ¿Por qué debemos orar, hermanos? Para poder entender la Biblia debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Porque hay una razón muy poderosa. Este libro fue hecho por el Espíritu Santo, por Dios. Y el Espíritu Santo está en mí. Si yo quiero que haya esa comprensión, tengo que orar para que el Espíritu Santo sea el que me enseñe. ¿Y por qué debo orar? Porque yo tengo pecado. Y como esto fue hecho por el Espíritu Santo, en pecado nunca podré aprender nada. Porque muchas personas nunca aprenden de la Biblia, porque nunca se han quitado el pecado, por lo menos en un momento dado, para abrir la Biblia. Entonces usted le puede decir, Señor, perdóname que ayer pequé, porque voy a leer tu palabra. Perdóname, Señor, te lo confieso de todo corazón. Y hay un salmo muy apropiado. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y arranque a leer. Pero no coja como leyendo el periódico, cualquier revista, voy a leer a ver qué me dice. Sino voy a leer en arrepentimiento y con propósito de que Dios me hable. Si no es así, se perdió el tiempo. Y Dios le va a hablar, ¿por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Y si yo quiero que Dios me hable, tengo que ir a su palabra. Entonces tengo que empezar por orar, para no tomarla deportivamente y quién sabe con qué tipo de pecado. Le pido perdón a Dios y comienzo a orar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me va a enseñar. Ya después de que oré, voy a observar, o sea, voy a leer. Pero una cosa es leer y otra cosa es observar. ¿Cuál sería la diferencia? Uno lee y leyó como cualquier cosa, pero cuando observa, ¿qué es? Yo siempre comparo con las mujeres cuando van a comprar un par de zapatos, ¿no? No sé si a alguna le ha pasado. Hay veces mi hija vendió zapatos y llega unas señoras que hacen bajar 30 cajas. Y cuando ya las vieron todas, muchas gracias. Pero le miran todo el zapato. La costura, lo de acá, lo de atrás, no me gusta donde lleva la marca, no me gusta. ¿Están haciendo qué? Observando. En cambio nosotros, los hombres, a Felipe y a mí nos pasa que nos vio y nos gustó, véndamelo. En cuanto a las cosas materiales, ¿no? Después de que observamos la palabra del Señor, entonces yo la leí, hermanos, detalladamente yo la leí, ahora voy a interpretar. Ya les explico qué es interpretar. Y cuando ya la interpreté, entonces voy a aplicar lo que leí. Y como yo oré, observé, interpreté y apliqué la Biblia, entonces en mí va a haber una transformación. Porque no puede seguir siendo lo mismo la persona que ora, que observa, que interpreta y que aplica la Biblia, no puede seguir siendo la misma persona nunca ni jamás.
tiene que haber un cambio, porque el único que cambia vidas es Dios, y este es el único libro que cambia vidas. Ahora, luego de orar, ¿qué es orar? Entonces, porque yo necesito el Espíritu Santo para que me enseñe. No es el hombre el que enseña nunca la Biblia. Uno expone un tema, pero el que enseña es el Espíritu Santo, que es el maestro, por excelencia. Que es observar, leer con propósito, como la compra en los zapatos. ¿Qué dice? ¿Quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿Para qué escribió? ¿Qué es interpretar, hermanos? Entender lo que leí. Porque harta gracia leer y no entender. Hay personas que leen y tienen Biblia y pasan, pero no entienden lo que ella está diciendo. ¿Y qué es aplicar? La parte dura. Aplicar a mi vida lo que entendí. Porque es que hay veces quiero aplicárselo a los demás. O coge un verso, yo he escuchado a personas, uy, este verso sí está bueno para fulana, para sutano. No, es para usted, no para los demás. La Biblia es para mí, yo la leo y me está hablando es a mí. Me hace ver mi vida, no la de los demás. Esto entonces tiene que arrojar, hermanos, un resultado. Tiene que haber un cambio. ¿Cuál paso sería el más importante? Ahora, aquí hay 4 pasos, ¿no? El quinto no es un paso, es un resultado. Si no pasa nada en la vida, hay algo mal. O no oré, o no supe leer, o interpreté mal y no lo pude aplicar. Pero si lo hago correctamente, mi vida tiene que cambiar. No estoy hablando de santurrones que no pequen, porque todos pecamos. Pero cuando la Biblia se aplica así, hay algo en la vida de uno que va cambiando, hermanos. ¿Por qué? Porque no puede ser que no pase nada. Entonces, siempre que vamos a leer la Biblia, recordemos que para una mejor comprensión de la lectura debemos siempre hacerle preguntas al texto o pasaje a estudiar. Ya vimos un pasaje, ¿cuál fue el que acabamos de leer? Corintios capítulo 12, versos ¿qué? Del 1 al 10. Ahora vamos a ver, hagámosle rápidamente aquí unas preguntas, si usted tiene ahí la Biblia la puede mirar. Y entonces pasa lo siguiente. Preguntas. ¿Quién está actuando aquí enviando ese aguijón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo estaba pasando estas cosas? ¿Dónde sucedió lo que acabamos de leer? ¿O a quién le sucedió? ¿Por qué le pasó? Entonces llegó un mensajero de Satanás, dice la palabra del Señor. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue enviado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. O sea, ¿quién está actuando? ¿Quién está actuando aquí? Dios. ¿Un ángel? Muy bien, un mensajero. Increíble lo que hace Dios, ¿no? Él fue el que lo envió. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Formando el carácter de Pablo. ¿Por qué? Porque lo necesitaba para la obra de él. Y Dios, cuando llama a hombres y mujeres, los va formando, gústenos o no nos guste. Si tenemos un llamado, Él nos va formando. Hay gente que equivocadamente, yo los miro, digo, hay gente que yo he escuchado, Señor, yo quiero ser el barro. Ay, Dios mío, ni se le ocurra decir eso. Porque la moldeadita es mejor dejar que Dios actúe y rendirnos a Él.
¿Cómo lo está formando el Señor? Con un aguijón. Ahorita, más o menos hagámonos la idea que es un aguijón. Bueno, vaya sintiendo que esta mañana se puso la camisa o la blusa y tenía una aguja ahí metida y no se dio cuenta. ¿Cuándo? Al regresar del paraíso. Tan pronto descendió, empezó a formarlo. Porque es que el Señor sabe el momento oportuno de formarnos a nosotros. ¿Dónde sucedió eso? Esa formación en su cuerpo. No fue en el cuerpo del vecino. Hay algunos hermanos que han dicho que pudo haber sido que alguien le molestaba la vida en su ministerio. Otros hermanos dicen que fue en los ojos. Como haya sido, les voy a dar la respuesta. No sé. Ni nadie supo. Pero ahorita les explico por qué nadie supo cuál era el aguijón. ¿Por qué? Para destruir el orgullo. Grave es eso, para destruir el orgullo. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que fácilmente nos llenamos de orgullo. Porque le fue bien a mi hijo, porque se casó bien mi hija, porque compró el carro, porque terminó de estudiar, porque me pagaron esto, porque conseguí trabajo, porque hice esto, porque me cambié de barrio, porque pasó esto, y enseguida empieza el orgullo. Y por eso el Señor tiene que cortar muchas cosas de nuestra vida. De manera que cuando a usted le esté pasando algo y suceda alguna catástrofe, alguna calamidad, algo, piense en Dios. No piense en el diablo, porque ahora les voy a mostrar qué fue lo que hizo Pablo con el diablo en esta situación. ¿Qué se imaginan que hizo Pablo con el diablo? Porque Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre de oración. ¿Qué creen ustedes que hizo con el diablo? Culto de liberación espiritual. Ya les digo qué hizo él con el diablo. El aguijón en la carne. Lo tengo aquí ya más rápido. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, fíjese que él no... que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Estudiando un poquito la Biblia, parece que hacía 14 años le habían dado una muenda impresionante en Listra y lo dejaron tirado hacia afuera de la ciudad. Y es muy posible que en ese estado el Señor lo llevó para mostrarle lo que tenía que mostrarle. Estoy hablando que fue una visión. Parece que pudo haber sido ahí. Porque no fue en el cuerpo, o si no, no había sido glorificado. Tuvo que haber sido en el espíritu. Pero bueno, allá usted leyendo le va a pedir al Señor que le confirme más. Lo cierto es que lo llevó al cielo. Hacía 14 años. Mire que duró 14 años con ese secreto. Diferente a muchos de nosotros que nos pasa algo bueno y le queremos contar a todo el mundo, ¿no? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, por eso dice, no lo sé, es que no sé, o fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, o sea que fue cierto, que fue arrebatado al paraíso. Aquí hay una palabra interesante. ¿Qué es arrebatamiento? Fue arrebatado. O sea que sí hay arrebatamiento. Sí existe la palabra arrebatamiento. En griego es como zarpazo con Z. Se lo llevó para estar allá con él. Donde oyó palabras inefables. ¿Qué sería inefable? Por un lado, secretas, inefable, que no se puede explicar. Sí. Pero tan impresionante que no tengo palabras cómo decirle lo que pasó. Ahorita les cuento, no como algunos que dicen que fueron al infierno y fueron al cielo y venden cassette. Y él sí fue al cielo. De tal hombre me gloriaré,
pero de mí nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Admiro a esa persona que fue al cielo, pero no me voy a engrandecerme porque yo conozco a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Yo he escuchado historietas de personas que mueren, van al cielo, regresan, escriben libros y se hacen millonarios. Yo escuché por ahí en alguna iglesia una señora que un día dio su testimonio y fue al infierno. Y allá vio pastores de la iglesia, miembros de la iglesia, me imagino que vio la suegra, el suegro, los cuñados, vio a todo el mundo allá. Y grabó cassettes. Yo escuché eso en emisoras de Bogotá evangélicas, de la hermana tal que fue al cielo, al infierno y vino. Y conozco un predicador de Bogotá en una emisora grande que dijo un día, yo lo estaba escuchando, no sé por qué motivo, y dijo que había estado en el 9º cielo. Ese sí me dejó más aterrado. Porque se inventó otros 6 cielos. Porque ellos venden así. Resulta que la persona que fue al infierno y trajo esa historia es la más mentirosa de todas las que he escuchado. Porque en el infierno no hay nadie. Nadie está en el infierno. ¿Por qué? Porque no ha habido juicio. Y hasta tanto no haya juicio, no van a parar las personas al infierno. ¿Quiénes van a ir al infierno? Los que rechazan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó. Se van para el infierno. Los que rechazan a Cristo. Entonces, Pablo no dijo nada. Cuando Pablo narra esta experiencia, habían pasado 14 años y nunca la había mencionado en las cartas que escribió. Pablo no se gloriaba de esto. O si no, ¿cómo hubieran sido las cartas? Hola, ¿cómo están? Les escribe Pablo, el que llegó del cielo. ¿Por qué uno saca a relucir el orgullo, hermano? ¿No ha visto cuando se escriben cartas? Doctor, su eminencia, el doctor, el presbítero. Ahora se hacen llamar apóstoles. Y se hacen llamar profetas y no sé qué más cosas. Y colocan eso ahí, el apóstol fulano de tal. ¿Y sabe qué dice el Señor? Segundo de Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero. Que no, de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. ¿Cuál es el obrero? El que usa el overol, las botas y el casco. Usted no tiene títulos. Pero a los hombres y a las pastoras les fascina. Pablo se quedó, él no dijo nada. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sabe por qué escribía el apóstol, hermanos? Para ratificar su autoridad, no era por otra cosa, que no era cualquiera, porque como habían cartas que salían también de los enemigos de él para hacer daño, entonces él se vio en la necesidad de escribir Pablo, apóstol de Jesucristo, pero era por ratificar su ministerio, no por dárselas. Es una cosa la autoridad y otra cosa el orgullo. Bueno, y entonces, ¿por qué aquí sí lo narra? Si nunca lo hizo a Gálatas, ¿cuántas cartas escribió? ¿13? Él escribió fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Y fue el último, ¿no? A propósito, cuando le hablan de apóstoles, no hay por una sencilla razón. Pablo fue el último. Dice, y de último, como un abortivo me llamó a mí. ¿Qué es abortivo? Fuera de, ¿no? Cuando un niño nace un aborto es fuera del tiempo, ¿no? Normalmente nace a los 9 meses, ¿no? Cuando nace fuera del tiempo es un aborto. Posterior, anterior. ¿Postérmino? Muy bien. Entonces Pablo no fue de los 12. Él vino como más de 30 años después. O sea, de último me llamó a mí. ¿Por qué como un abortivo? Porque no fue dentro del tiempo de los 12. Y él es el apóstol a los gentiles. Entonces él cayó todo esto en las cartas. Él no habló de que había ido al paraíso ni de todo lo que le contaron. ¿Por qué él ahora sí lo hace? Para poner en contexto las dificultades que Dios había enviado a su vida, para que no se enalteciera en medio de ese suceso tan extraordinario. ¿Por qué escribió Pablo 2 de Corintios? Para enseñarnos a nosotros el riesgo de envanecernos por cualquier detalle. Y si no se envaneció el que fue al cielo, mucho menos nosotros, porque estamos estrenando carro, o casa, o ropa. ¿Dónde está?
¿Para qué orgullo? Pablo nos quiere mostrar que no tiene sentido el orgullo. Esa experiencia no era lo que aprobaba su ministerio. Miren a esto, hermanos. La experiencia no era la que aprobaba su ministerio. Lo que lo validaba era su deseo de servir a Cristo y a su pueblo en medio de la gran debilidad. O sea que Pablo no decía, mi ministerio está validado porque yo fui al cielo. O sea, les está hablando el que fue al cielo, entonces créanme. No. Mire que lo hacía su ministerio era el amor a Cristo y la debilidad en que él estaba pasando. Esto nos lleva a no valorar el ministerio de un líder por las experiencias fantásticas que puedan hacer o hacer ver en medio del frenesí de sus seguidores. Lo que quiero decir es esto: no valoremos el espectáculo que vemos en otras partes y nos sintamos menos. Yo tengo unas parejas que se fueron de esta iglesia porque la música no les gustó. Usted no tiene batería. Me dije, la única batería que medio funciona es la del carro y eso. Porque aquí no hay ese ruido. Y se fueron de la iglesia porque les fascina el ruido, el escándalo, las emociones. Y creen que el Espíritu Santo está donde hay ruido. Y si usted va a Romanos, el Espíritu Santo está actuando con gemidos indecibles, en medio de la paz, de la reverencia, del silencio. Entonces no es el escándalo el que hace ruido. Y miren lo que dice Mateo 22, leámoslo, hermanos, los invito a la Biblia. Mateo 7, me parece interesante leer este verso para que nosotros aprendamos que no nos dejemos llevar algunos por las emociones. 7, 22, 23. Dice así, hermanos. Sobre el ruido, sobre todo lo que se presume que está validado por Dios. Porque hay quienes creen que porque hay tanto ruido y tanta gente, Dios está autorizando o está aprobando eso. Miren lo que dice la Biblia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no es por el show, no es por el espectáculo que se haga, que Dios se agrada. ¿Y sabe qué quiere decir estas palabras, hermano? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe quiénes son? En la iglesia. Pero nunca fueron creyentes. Por más de que echaron fuera demonios, usted los conoce. Yo no estoy aquí para nombrar personas ni iglesias, pero usted los conoce, los que echan fuera demonios, los que hacen milagros, milagreros, los que todo tipo de espectáculo. Un día le van a decir: Señor, en tu nombre. ¿Y sabe lo que les va a decir él? ¿Qué quiere decir ese nunca os conocí? Nunca fueron de mi iglesia. Estuvieron ahí, pero nunca fueron míos. O sea que hoy en día mucha predicación, nada tiene que ver con Dios. Porque un día se va a conocer la verdad. Nunca los conocí. Hacedores de maldad. ¿Por qué fueron hacedores de maldad? Porque engañaron y botaron a la gente por el rodadero, con su show, con su espectáculo. Por eso nunca comparen, hermano, cuando vean, hay veces va uno en el bus y ve una iglesita y con 4 personas, gloria a Dios. Pero pasa uno por la avenida X y ve semejante. ¡Uy! Cuidado, porque no se sabe dónde está actuando verdaderamente el Señor, aunque sí se sabe. Nosotros sabemos que del ruido y del espectáculo no hay nada bueno. Él lo advirtió. Ahora veamos esto. El énfasis en este pasaje no está en la maravillosa visita al paraíso, sino en el aguijón en la carne que vino a su vida. Mire que aquí el énfasis de toda esta enseñanza no fue que Pablo fue al cielo, sino ¿sabe cuál es la enseñanza de este pasaje? Lo que el Señor hizo con él. Porque se hubiera podido escribir un libro sobre el cielo. No, lo que se escribió fue sobre
Es más, Pablo en sus cartas habla de sufrimiento y de dolor, hermanos. Todas sus cartas. Es importante que todos nosotros podamos aprender la durísima lección de Dios para Pablo. Nosotros lo que hacemos con este tema es poder aprender. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que cuando vengan las dificultades en la casa, en la familia, sepamos qué está pasando. Que no nos compliquemos la vida amargándonos o echándole la culpa o a Dios o al diablo o a usted o a fulano, sino miremos las cosas. Nosotros esta mañana salimos para la iglesia temprano, pero como cosa rara el carro estaba pinchado. Y no es que se pinche todas las veces, sino que estaba pinchado. Y en ese momento, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? Pero uno busca culpables. Es un error. Y estando ahí, se baja mi auxiliar mecánico, cruceta en mano, y empezó a quitar la rueda. Y apareció un hombre en una tractomula. Oye, ¿quiere que le regale aire? Bueno. Y el tipo cuadró su cabezote de la mula y se hizo al lado de nosotros y... Porque la llanta realmente yo la había mandado a arreglar hace 8 días que se pinchó acá, pero no tenía nada. Y ahí está. Con el aire nos vinimos. Si nosotros nos desesperamos, empezamos a insultarnos. Se rompió la armonía. Y venir aquí a fingir, amargado por dentro, pero mostrando la risa del payaso. Ahí nos estuvimos tranquilos y el tipo, las gracias y tal, y nos pusimos a hablar un ratico de la tractomula. Y casi hacemos negocio y cambio, ¿no? Y nos vinimos. Gracias a Dios. Pero si nosotros nos dejamos llevar, yo le aconsejo, no se deje llevar por el desespero. Pablo no se dejó llevar, lo vamos a aprender hoy. No se dejó llevar por un aguijón. Una bofeteada tan tremenda de Satanás. Cuando dice que bofeteó, en el griego quiere decir que golpeó hasta destrozar. O sea que tuvo que haber sido muy duro lo que pasó con él. Pero podemos aprender la lección de él. Ahora vamos a ver 3 puntos interesantes de esta enseñanza. Todas las aflicciones y debilidades que nos llegan tienen su origen en Dios para su gloria y para nuestro bienestar. Por eso dice allá en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Me fue dado. Cuando dice me fue dado, ¿qué quiere decir? Me fue, alguien me lo envió. O sea que Satanás no vino por su propia cuenta, sino que alguien lo mandó o le permitió ir. ¿Se acuerdan de Job? Si el Señor no lo permite, no lo permite, hermanos. De manera que el diablo no puede hacer fiesta con nosotros cuando quiera. Me fue dada por quien Dios usó al diablo para humillar a Pablo. Oye, ¿es posible que Dios use al diablo entonces para tocar a sus hijos? Sí. Mírelo ahí. Mírelo ahí, hermano. Si Dios tiene que usar al diablo, Él es el soberano del mundo, hermano. Y Él puede usar personas malas, mala gente, malos amigos, de la peor calaña para pulirnos. Lo usa. Pero siempre lo usa para nuestro bien. Siempre el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Satanás no hubiera querido ir a actuar con Pablo por una razón. Satanás no hubiera querido tocar a Pablo, hermanos, por una razón. A Job sí, porque él pidió tocarlo. Pero a Pablo, ¿por qué no hubiera querido Satanás no ir? Porque le hubiera encantado mejor verlo lleno de orgullo, haciéndole daño a la iglesia. Le hubiera encantado verlo así, pero el Señor no es lo que diga el diablo. Por eso el apóstol le pide a Dios que le quite el aguijón. Mire, no peleó ni se paró sobre el diablo para destruirlo y estar en paz. Hay pastores que invitan al culto para parársele sobre el diablo y acabarlo. Sí. Mire que Pablo no se agarró con el diablo, ni dijo, ¡fuera Satanás! Hay personas que les fascina pelear con Satanás, hermano. Y ahí viene quien gana. Él tiene más poder que cualquier ser humano. Satanás puede coger el mundo y hacerle así, pero no tiene más poder que Dios.
Si lo hace así es porque Dios se lo permite. Pero Él puede acabar con mucha humanidad, porque tiene poder y es el príncipe de este mundo. Pero para poder tocar un cristiano, tiene que primero decir, ¿se puede o no, Señor? Porque Dios es el que autoriza. Y aquí le autorizó a Pablo, ya había autorizado a Pedro y autoriza a varios cristianos. De manera que cuando esté pasando una situación difícil, uno tiene que mirar, ¿qué está pasando acá, Señor? ¿Qué me puedes mostrar de lo que me está sucediendo? No por qué, sino para qué me está pasando esto, Señor. Claro, es bueno. Y no está malo preguntarle al Señor ¿para qué está sucediendo esto, Señor? Y también otras personas le echan la culpa al diablo de todo. Se pinchó el carro, diablo inmundo. No, fue el rin, hermano, que ya está sacando la mano. No es el diablo. Y a todos se regó la leche, el diablo. Se fue la luz, ¿qué diablo? Pobre diablo. O si no es Dios. Pero tenemos que justificar con alguien. No miramos que soy yo el problema. ¿Cuál era el aguijón? De todas maneras, ese es algo que mortificaba. Pablo no lo reveló por una razón, hermanos. Pónganle cuidado a esto, por favor. Pablo no lo reveló para que alguien se asemejara con él exclusivamente, sino para que todos nos identifiquemos con él en las diferentes aflicciones y debilidades. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no lo dijo, es un problema de columna vertebral. ¿Qué hubiera pasado si el problema de Pablo fuera de columna vertebral? Jorge Rodríguez, ay, yo soy el Pablo de la iglesia. Mire mi columna, y como yo sufro de la columna, entonces yo sí me podría identificar con Pablo y ustedes no. O sea que les llevaré una ventajita. ¿Qué fue de los ojos? Entonces todos los que usamos gafas, todos somos como Pablo. No dijo. Se cree, pero no lo dijo. Por eso no salió cuál era el aguijón, para que nadie se jactara. Decir, es que yo soy igual a Pablo y sufrimos igual a Pablo los dos. Fue por eso que no salió que era el aguijón. ¿Me hice entender? O si no, como fuera. Allá va el hermano Pablo. Tiene el mismo problema de Pablo. Yo estuve mirando un poquito sobre Pablo, en lo que escribieron de él. ¿Ustedes se imaginan cómo era Pablo? Yo por ahí leí sobre unos hombres que escribieron harto. Y era bajito, bien cascorbito, y con estos ojos como con escamas. No tenía ningún atractivo. Igual a Jesús. Yo por ahí ya vi algo de la figura de Jesús que están tratando de, y se acerca muchísimo. ¿Cómo era Jesús? No como lo están pintando, sino por la región lo sacamos. Moreno, de ojeras, crespo, barbado, judío. Entonces no tenemos mucho, pero dice Isaías que quedó sin parecer alguno, para que no sigamos por lo bonito. Ay, tan lindos los ojitos del maestro, mire esos rulitos, esos crespitos que le hicieron tan bonito y verdecitos los ojos. ¿Cuáles? Ese es el negocio, porque nadie tiene la imagen del Señor para venderla ni negociarla. Todo lo contrario, dice sin parecer, en Isaías, ¿no? Seguimos. Bueno, entonces, ¿cómo así? Sí, no nos dieron la explicación del aguijón para que nadie diga, yo soy como Pablo. Lo que podemos hacer es que cuando tenemos dolores y debilidades, uno puede decir, Pablo también sufrió. Señor, si no quieres quitarme esta enfermedad, dame tu gracia. Que es la gracia, el respaldo, el amor, la dirección, todo lo que Dios tiene para un ser humano, para un creyente. Entonces él lo iba a respaldar en el ministerio. No me importa que esté alentado, yo te voy a respaldar como esté. Y eso es lo que quiere el Señor. Ahora, sin embargo, dice Pablo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense, continúo leyendo,
para que nadie piense de mí más lo que en mí ve u oye de mí. Pablo está haciendo algo bonito acá. Él está diciendo lo que es, y eso debemos ser nosotros. Nosotros, para que la gente vea en nosotros lo que somos, que piense lo que somos, que nos vea reales como somos. Eso se llama ser humilde. Ser humilde es ser real. Ser humilde es ser real, bíblicamente. No aparentar lo que no se es. Ser real, como soy. Pablo estaba enseñándonos eso, y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea que Pablo tendía al orgullo. ¿Sí lo oyeron por ahí hablar alguna vez a Pablo, no? Hebreo de hebreos, hablaba todo lo que fuera contó una vez. Si yo quisiera dármelas, yo más que cualquiera, pero no lo hizo. Él estaba contando que él tenía. Pablo era yo creo que era el de lo más preparado de todos ellos. Porque el Señor necesitaba ese hombre así. Ese hombrecito fue y se levantó un día y habló allá ante el rey Agripa. Salve, rey. Y se puso a explicarle Pablo el evangelio, hasta que el rey dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Le movió, pero lo dejó sin excusa. Ese hombre tenía esa capacidad que de pronto Pedro no la tenía. Fíjese, el Señor escoge las personas para cada misión. Pablo tenía esa facultad, el Señor le dio esa facultad a él. Y para que la grandeza, entonces, dice, un mensajero de Satanás, ya leímos, para que me abofetee y no me exaltase sobremanera, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vea pues que la oración por sanidades no todas las veces tiene efecto. Esto es clave que nosotros lo entendamos. Porque hay personas que están enfermos, busca al pastor para que ore a ver si le quita el mal. No, busquemos a Dios. Y si no nos sana, saber qué es lo que está haciendo en nuestras vidas. Porque muchas veces Él está tratando. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya les explico eso. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, ya tengo esta enfermedad. Ay, Señor, tú verás, yo quiero seguir contigo, independientemente de este mal. Cuando no hay una cura, ¿no? Porque muchas enfermedades pues tienen su salida con la ciencia, con la medicina. Por lo cual termina él, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No por terco, no por resignado, no por masoquista. Por amor a Cristo me gozo porque sé que Él está trabajando en mi vida. En afrentas son insultos. Seguro lo trataban muy mal también. En necesidades, tuvo necesidades económicas en todo sentido, pero nunca le faltó el Señor. En persecuciones estuvo en las peores condiciones. En angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué dice 2 de Corintios 4, 6, 7? Volvámonos un momentico, hermanos. 2 de Corintios, 2 4, 6, 7. Ahí hay algo que es bien interesante. Porque no les voy a leer desde el 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Mire qué quiere decir esto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Los que se exaltan. Hay iglesias donde se predican a ellos mismos. Mira el carro que compré, mira la casa que compré, mira los viajes que estoy haciendo, mira el Señor cómo me tiene, mira todo esto, mira. Se están hablando es de ellos. O del hermano tal, o de la hermana tal, o del programa tal, o de la actividad X. No, a nosotros nos mandaron fue a hablar de Cristo. Y eso dice él, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y 7, pero tenemos este tesoro, ¿cuál? El conocimiento y la iluminación del Señor. Tenemos estos tesoros ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué nos está hablando Pablo ahí? Rápido.
Pablo se vio como un vaso de barro. ¿Qué es eso? Humilde, sencillo. Yo hubiera podido decir, es que soy un vaso de la plata que usa el Señor. Yo soy una copa de oro predicando. Pablo dice, soy de barro. ¿Qué es el barro? No exaltarse a sí mismo porque la gloria es para Dios. Entonces Pablo está diciendo, cuando soy débil soy fuerte. Ya les aclaro porque no es fácil, cuando soy débil soy fuerte. Ahora veamos esto. ¿Cómo es que pintan ustedes un aguijón? Dice, aguijón, extremo puntiagudo de la aguijada. Órgano abdominal punzante del escorpión y algunos insectos con el cual pican e inyectan el veneno. Aguijón de avispa, de abeja o espina de plantas. ¿Alguno ha visto esto alguna vez? Yo los he visto. ¿Alguien quisiera cargar uno en un bolsillo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Alguien le ha pasado alguna vez esto en un panal? Eso queda el brazo así. Fiebre. O sencillamente cogiendo una rosa, hermanos. Entonces imagínense lo que es un aguijón. Pablo tenía un aguijón. No era que cargaba eso, sino esto es para el símil. ¿Cómo será un aguijón? Pero ¿sabe que también hay veces usa el Señor personas como aguijón? Son como una espina en el bolsillo. Son como la picada de una abeja. Se vuelve un aguijón. Se vuelve un tormento. O sea que lo de Pablo fue tremendo lo que pasó a él. La aflicción de la carne. Voy a hacer rápido preguntas a este texto. ¿Para qué fue esa aflicción? Para que no hubiera exaltación. Para que el orgullo no pasara por encima. ¿Quién lo envió? Dios. Déjenme decirle algo, hermanos. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, que fue lo más pecaminoso, no fueron los romanos. Ahorita les muestro quién fue. No fueron los judíos. ¿Cómo fue esto? Un mensajero de Satanás. Hay quienes dicen que había otro pastor que le amargaba la vida a Pablo, predicando sandeces y todo para contrarrestar lo que Pablo decía. Y que ese también podía ser el aguijón de él. Pero yo sigo insistiendo que fue en el cuerpo. Algún dolor, alguna situación muy difícil. Claro, ¿para qué? Se lo envió para que lo abofeteara. ¿Qué es abofetear? Tome para que lleve. Y dele seguido. Intensamente. ¿Por qué? Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Porque Dios trata muy duro con el orgullo. Por eso lo repito cada rato. Porque muchos de nosotros por cualquier cosa nos salimos de entre el cuero. Y Dios tiene que tratar. ¿Qué hizo Pablo? Esto me parece interesante. ¿Qué hizo Pablo ante esa aflicción tan terrible? Porque Pablo tuvo aflicciones mucho más terribles, hermano, cuando le pegaron, cuando estuvo en alta mar, estuvo en naufragios, estuvo en la peor condición. Pero parece que esto fue lo peor de todo, este aguijón, hermanos. ¿Qué hizo él? 3 veces le pidió al Señor. Y yo creo que fueron más de 3 veces, hermano. Esta es una forma que dice la cifra, pero tuvo que haber sido: Señor, quítame esto, ayúdame para poder hacer un mejor apóstol, un mejor ministerio. Señor, quítame esto, Señor. ¿Cuál fue la respuesta? No se la quito. Bástate mi gracia, Pablo. Te voy a dejar ese mal. Ahora sí entiende, hermanos, por qué muchas enfermedades el Señor no las quita. No es por falta de fe, no es porque no se ore, no es porque Dios sea malo, no oiga, no es porque Satanás, no, porque Dios está trabajando
y con la gracia es suficiente. Le digo una cosa, hermanos, una cosa es estar uno alentado y otra cosa es estar enfermo. Una cosa es estar uno lleno y otra cosa con hambre. Una cosa es tener plata y otra cosa es no tenerla. Cuando suplen las cosas cambia todo, hermanos. Ay, no, yo he visto personas que comen y se paran en la puerta del restaurante porque cambiaron las cosas. Por eso Dios tiene que tratar de muchas formas con nosotros los cristianos. Eso es lo que vimos alguna vez, la poda. El Señor está podando y corte y corte y corte y corte algo que nos está sobrando. Les tengo un ejemplo sobre esto muy bueno. ¿Cuándo sucede esto? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Siempre que nos intentemos salir, el Señor actúa para que sea el poder de Él bajándonos la temperatura. Y entonces, cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. En cambio, cuando somos fuertes, somos débiles porque no lo tenemos. Cuando nos creemos que somos nosotros, somos los más débiles del mundo porque no tenemos al Señor. En cambio, cuando estamos débiles, ¿por qué somos fuertes? Porque Él está con nosotros. Lo que pasa es que, ¿por qué es duro este mensaje y difícil de entender? Porque casi de ninguno de nosotros nos gusta o aceptamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Queremos prosperidad, bendiciones, que nos vaya bien, que no nos pase nada. Ojalá que no lloviera ni hiciera sol. Eso es lo que queremos muchos. Y cuando vienen los tropiezos, se me acabó la vida cristiana. Aquí nos está enseñando el Señor, cualquiera que sea la situación, tranquilo, yo estoy trabajando en usted. Yo estoy trabajando en su vida. Bueno, los enemigos en Corinto lo acusaban de ser débil y Pablo lo admite, porque él dice, cuando soy débil, soy fuerte, pero su debilidad era un don de Dios, porque esa debilidad era lo que lo hacía grande su ministerio, hermanos. Era su debilidad. Y la misma debilidad de que se le acusaba era en realidad un argumento en favor de la autoridad apostólica. El Señor le dio la gracia para ser uno de los predicadores más grandes de la historia en su enfermedad. Eso fue lo que lo ratificó a él como un apóstol de Dios, que obedecía al Señor, que se sometía al Señor, que era débil, pero tenía la fortaleza del Señor, hermanos. Era fuerte en Cristo, hermanos. Pase lo que pase, yo voy, estoy con Cristo. Pero usted es un pobre enfermo, pero Cristo está conmigo. Por eso es bueno no criticar muchas veces las situaciones de las personas, sino ¿será que Dios está trabajando? Dejemos que Dios sea más bien mostrando, hermanos. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Mire, de los judíos se lo voy a leer rápido. Mire cómo sufrió este hombre. Eso era para haber renunciado. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Porque era prohibido darles 40, entonces le dieron 5 veces 39. ¿Cómo eran de malos con él, hermano? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Se imagina él? Y en esa época, ¿cómo eran las naves? No eran con la misma, no eran los Titanic que también se hundieron, ni los supercruceros. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Este hombre, ¿en qué andaba? ¿O en qué anduvo, perdón? En una condición terrible. Por eso este no es un mensaje de prosperidad, es un mensaje real. Y muchos de nosotros somos llamados al Evangelio para pasar por muchas dificultades. Pero en todas está el Señor. En todas, se lo voy a mostrar más adelante. Es muy posible que el aguijón en la carne sobrepasara los anteriores sufrimientos, como dice en el 2:7, de sobremanera, para que no me exaltase. Pablo llevaba mucho tiempo con este padecimiento, del cual lo sufrió por el resto de su vida, pero lo sufrió sin amargura, pese a que 3 veces rogó al Señor que se lo quitara. O sea que no es malo rogarle al Señor. Allá dice en Santiago 5:13, ¿hay algún afligido?
ore, haga oración. O sea que no es malo orar, entonces por lo que yo estoy diciendo, entonces no le pido a Dios. Sí, pídale, porque una cosa era Pablo y otra cosa nosotros. Y Él tiene para cada uno su dosis de bendición o de aflicción. Depende de lo que necesite. Entonces, Él llevaba mucho tiempo en este sufrimiento, pero algo que me gusta es que nunca se amargó la vida. Siempre dio gracias a Dios. Siempre exaltó a Dios. Le dio la gloria al Señor. En este pasaje también aprendemos que todos los seres que existen en el universo están bajo el control de Dios, incluyendo a Satanás. O sea, no se aterre, hermano, de que el diablo actúe, Dios lo tiene en control. Nada puede hacer este Satanás por su cuenta. ¿Recuerdan la historia de Job? El diablo tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Nadie puede tocar a un hijo de Dios a menos que Él lo permita. ¿Qué dice el Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa. ¿Lo cree? Creámoslo. Y dice en el Salmo 125, Jerusalén está llena de montañas, pero ahí acampa el ángel del Señor. Donde quiera que haya un creyente, ahí está Dios. Claro que también está el otro. Pero si no le da permiso, no puede actuar, de manera que no nos compliquemos cuando estemos pasando por dificultades. Toda aflicción que nos toca es con el permiso de Dios para un propósito bueno. Aunque el instrumento que usa sea malo y actúe conforme a su pecado, a su maldad, todos los propósitos de Dios son buenos para nosotros. De manera que no nos desanimemos, hermanos. El mayor pecado de la humanidad ha sido la muerte de Cristo en la cruz. Dios tenía el control. Vamos un momentico a Hechos, hermanos. Hechos 4, ahí atrásito, Hechos 4:27. Porque aquí hay algo que nos va a ayudar muchísimo a pensar. Siempre se le ha echado la culpa a alguien de la muerte del Señor. Como que fueron estos, dicen que fue la iglesia tal, que fueron los romanos, que fue yo no sé quién. Miren. Les voy a leer lo que dice aquí en Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. En esa época Herodes y Poncio Pilato estaban enemistados y se volvieron a amistar para crucificar a Jesús. Póngale cuidado al 28, hermano, póngale atención. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién lo determinó? Dios. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Poncio Pilatos, Herodes y todos ellos. Pero ¿quién lo determinó? Ellos no lo hicieron porque quisieron. Ellos lo hicieron porque Dios se lo permitió. Y Dios tenía estimado que Jesucristo muriera en la cruz. De manera que nadie puede decir, fui yo, o fueron aquellos, o fue esto. Y allá que dice en Isaías, fue molido por Jehová, lo molió en la cruz. O sea que todo fue Dios el que lo llevó a la cruz, el que lo molió, el que usó a esos pecadores de la peor calaña como Pilatos y Herodes perversos. Dios los usó para crucificar a su Hijo. ¿Por quién? Por nosotros, por el amor a nosotros. Mire, hasta tanto llegó Dios, para hacer eso con su Hijo, por el amor que nos tiene a nosotros, hermano. Por eso debemos valorar tanto esto. Y aunque todos ellos fueron responsables de esta atrocidad, Dios había determinado dejarlos en su pecado para que actuando en su pecaminosidad hicieran su voluntad. Ellos eran tan pecadores, Dios no los salvó por eso ni los perdonó, los dejó en su pecado para que en esas condiciones hicieran lo que Él había determinado, crucificar a su Hijo. Porque si no hubieran tenido pecado no lo hubieran hecho, pero fue en su perversidad que crucificaron a Jesús, el pecado más grande de la historia. Pero Dios lo tenía determinado. Entonces, hermanos, debemos aceptar gustosamente, segundo, las aflicciones que Dios autoriza para debilitarnos, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Cuando le vengan algunas situaciones difíciles, acepte, hermano. Alguien dirá tan conformista, entonces ¿con quién va a pelear? ¿O contra quién? Lo mejor es aceptar, Señor, enséñame. Enséñame lo que está pasando, Padre Santo. Pablo estaba aprendiendo que sin importar la aflicción por la que estaba pasando, la gracia de Dios es suficiente. No importa la aflicción que sea, hermanos.
La gracia de Dios es suficiente para ayudarnos, para acompañarnos. Dios quiere que comprendamos que mientras estemos en este cuerpo siempre seremos frágiles, impotentes, con debilidades para llevarnos a depender enteramente de la gracia de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que somos humanos, que nos enfermamos, que nos duele, que nos machucamos, que tenemos luto, que tenemos llanto. Dios quiere que comprendamos eso para que siempre dependamos de Él. Porque si no fuera así, seríamos autosuficientes en todo, hermanos. Pablo no se resignó, sino comprendió el plan de Dios y en vez de quejarse, rendirse, cuestionar a Dios o llenarse de amargura, se complace en la aflicción. Ahora, yo no sé, yo creo que uno no dice, Señor, muchas gracias por este dolor de muela. No, yo no creo que uno diga eso, pero acepta las cosas. Voy al odontólogo, voy a la medicina, las acepta. No quiere decir que sea masoquista y le dé la bienvenida al dolor. El apóstol abrazó su condición de vaso de barro, ya lo leímos, una persona común y corriente, es lo que quiere decir como vaso de barro. Esa debilidad no impedía la manifestación del poder de Dios, es decir, por más de que yo lo vea a usted como un vaso de barro, usted es más pobre, usted es más maluquito, usted tiene este problema en el pie, yo lo voy a ver para lo que yo quiero verlos. Él no está poniendo condiciones. Eso no impedía la debilidad y no impide, porque hay personas que no quieren servirle al Señor colocando todo tipo de obstáculos. Para el Señor el que va a usar, lo va a usar y punto. Y lo usa, porque los llamados son irrevocables. O lo hace o lo hace. Entonces, esto me encanta. Ya estoy finalizando. Al preguntarle a un escultor, ¿cómo hace para formar de la roca un caballo? Ahí viene lo que contestó. Ustedes han visto las esculturas, por ejemplo, de Miguel Ángel, de todo esto de la antigüedad, y hacían unos caballos que se veían las venas, todo. Y mire lo que él contestó. Tomo el bloque y pacientemente le retiro todo lo que no se parece a un caballo. Coge un bloque, ¿no? Y le empieza a quitar todo lo que no sea caballo, hasta que va quedando el caballo. Todo lo que no se parezca a caballo lo quito. ¿Qué cree que va a pasar ahora? Como en el caso de Pablo, Dios trabaja pacientemente en nuestras vidas. ¿Para qué? Para retirarnos todo lo que no se parece a Cristo. Eso es lo que Él hace en nuestras vidas. Nos va puliendo. No nos gusta, pero es Él el que trabaja, hermanos, para destruir nuestra autoconfianza, porque tendemos mucho a ser y dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su brazo por fuerza, o sea, yo puedo, yo lo hago, yo soy, yo. Y resulta que el yo soy es Él, no nosotros. Quítese el yo, porque si no el Señor lo puede ir quitando. Pero me pareció fantástico esto. Él seguirá trabajando en nuestras vidas. Y eso era lo que estaba trabajando en Pablo, hermanos. Entonces, cuando amemos a Cristo, cuando vamos a Cristo, recibimos con gozo las aflicciones decretadas por Dios. Cuando uno es buen cristiano, cuando uno ama y adora a Dios, bueno, Señor, ayúdame a salir de esta situación. Vuelvo y digo, no masoquista, sino que acepta el trabajo de Dios porque me está formando. Pero Dios, uno quiere es que forme el Señor a los demás, no que me forme a mí. Todos los sufrimientos que afrontó Pablo fueron por causa de ¿qué? Del amor al Señor. No era porque le dijeran apóstol, sino porque amaba a Cristo. Esas aflicciones que padecía evidenciaban el poder de Cristo actuando en él. A Pablo no le gustaba ese aguijón, a ninguno. Es lógico. Por eso le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara. Pero cuando le fue revelado que el aguijón era usado por Dios para exaltar la gracia de Cristo en su cuerpo, ahora se gloriaba en la debilidad para que Cristo sea magnificado en su ministerio. Cuando a él le fue revelado que ese aguijón era para exaltar a Cristo, se enamoró profundamente del ministerio, de la predicación, y asumió su papel. Me duele, pero estoy con Cristo.
Yo le pido al Señor, le pedí varias veces que me quitara mi problema en la columna vertebral, pero un día dije, bueno, de pronto me aliento y no sigo. La carne es carne, hermano. El orgullo. Entonces ya no voy a decir que Cristo me sanó, sino que fue el doctor fulano de tal y míreme. Y resulta que ahí me lleva. Aprende uno a vivir con eso. Pablo necesitaba esa revelación, hoy en día nosotros ya no la necesitamos. Ese tipo de revelaciones porque tenemos la Biblia para aprender lo que pasó. Que ya no estamos esperando que suceda nada extraordinario, sino lee la Biblia. Y finalmente, les traigo ¿A quién le gustan los gusanos? No vaya a salir corriendo, hermanita Blanquita. Mire lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Ya estoy finalizando. En Isaías 41:14 le dice, no temas, gusano de Jacob. Qué estímulo, ¿no? Vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. ¿Por qué le dice gusano de Israel? ¿Qué es un gusano? Ayer sacaron uno de por aquí, el hermano Armando. Una chisa ahí. ¿Qué poder tiene una chisa, un gusano? He aquí te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo, trillará los montes y los harás polvo, y los collados dejarán como hojarasca. Cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Los aventarás, el viento se lo llevará, y la tempestad los dispersará, pero tú te regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel te gloriarás. ¿Qué les quiso decir acá? Ustedes no tienen ustedes no son más que un gusano si van a salir a pelear. No tienen ningún poder, no tienen ninguna capacidad de destruir al enemigo. Como un gusano. Pero, he aquí yo te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo, trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarán como hojarasca. Es decir, yo les voy a dar a ustedes todo lo mío, para que trille, para que acaben con sus enemigos. Pero, si sucede algo, la gloria será para mí, no para ustedes. Eso fue lo que él quiso mostrarles. No se vayan a gloriarle que son ustedes, porque no son más que un gusano, y seguirán siendo gusanos. Pero yo les voy a dar toda la capacidad, y por eso dice al final, pero tú te regocijarás en el Señor. No es lo que hicieron, porque tendemos a que nos va bien, logramos algo en la vida, cumplimos con un objetivo y se nos olvida darle la gloria a Dios. Todo lo que nos sucede, hermanos, bueno o malo, Dios está ahí. Si no nos suceden las cosas buenas, bueno, Señor, fortalécenos y darnos sabiduría para superar esto. Y si nos suceden muy buenas, Padre, gracias porque fue por ti. Fuiste tú el que nos diste esto. De lo contrario, gusanos. Y el Señor quiere que nosotros siempre le demos la gloria a Él. Vamos a orar, hermanos. Es muy fácil exaltarnos, hermanos. ¿Qué aprendimos hoy? A ser humildes, que el orgullo no deja nada bueno, que Dios quiere que nosotros siempre le demos la gloria a Él y que nunca nos sintamos solos porque, como dice el Salmo, el ángel de Jehová acampa. ¿Qué quiere decir acampa alrededor de los que le temen? Ahí está, hermanos. Dice la palabra del Señor que nos cuida como la niña de sus ojos. Cuando uno ve que viene humo, que está lloviendo, que le va a caer agua, ¿qué es lo primero que uno se cuida? Los ojos. Dice que nos cuida como la niña de sus ojos. ¿Cómo nos amará Él, hermanos? Pero ¿sabe qué ha hecho que muchas bendiciones no lleguen a nosotros? El orgullo, la prepotencia, la altivez. Y eso es lo que Él tiene que ir cortando, y por eso fue con Pablo.
lo fue puliendo y lo fue puliendo hasta que lo hizo el más grande de todos sus apóstoles en un sentido de predicación y de escritor. Y esas palabras son las que hoy nos alimentan para que nosotros llevemos una vida humilde, sencilla, y que todo lo que hagamos y todo lo que nos pase, la honra y la gloria sean para Dios. Lo dejó sin vanagloria, hermano, lo dejó sin nada, lo dejó tendido en el piso para que aprenda. Es más, desde su conversión lo mandó al piso, hermano, y lo dejó ciego para que aprendas a conocer quién es Jehová. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es patear una puntilla por la punta. Termina uno completamente lacerado. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana.